Hola, buenas noches, feliz lunes. De verdad que hoy queremos compartir con ustedes una hermosa palabra. Sé que Dios ha llenado nuestros corazones después de este tiempo de adoración y de alabanza y seguimos queriendo ser esos instrumentos de amor, ser esos instrumentos de gracia, y es la palabra de Dios la que nos alienta, es la palabra de Dios la que nos conforta, es la palabra de Dios la que nos anima. Por eso hoy le invito a que cierre sus ojos y juntos oremos y démosle gracias a Dios. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, porque nos permites, amado Señor y Dios, conectarnos por medio de estos medios, Dios, para recibir tu palabra. Hoy declaramos que somos un terreno bueno, amado Señor y Dios, donde tu palabra cae, donde tu palabra llegará, amado Señor Dios, y provocará lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Hoy declaro, Dios, que tenemos oídos de discípulos, que tenemos la mente de Cristo y que todo, amado Señor y Dios, está bajo tu voluntad y bajo tu señorío, Dios, y de aquí saldremos edificados, animados, exhortados y confortados. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablarles de la fe. Les decía que en estos días que he aprendido, pues que he tenido el tiempo de leer libros pequeños que son de mucho alimento para mi alma, han sido de mucho alimento para mi espíritu, pues hoy quiero compartir algo que aprendí durante este tiempo acerca de la fe. Y para los que les gusta anotar, esta enseñanza se llama Fe, antídoto para todo tiempo. Vuelvo y les digo, fe, antídoto para todo tiempo. ¿Y qué es un antídoto? Un antídoto es una sustancia o un medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Óigalo bien, ¿qué es un antídoto? Un antídoto es un medicamento o una sustancia que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. También dicen que un antídoto es un medicamento que cura una enfermedad, ¿sí? Y que o protege contra esa enfermedad. No se le olvide esta palabra antídoto, porque es que en estos tiempos que tú y yo estamos viviendo, y no solamente estos tiempos, creo que a lo largo de toda nuestra vida nos vemos enfrentados ante agentes tóxicos, ante enfermedades, ante circunstancias que nos roban la paz, que nos roban el gozo, que nos roban el bienestar, que atacan nuestro cuerpo, que atacan nuestras emociones, que atacan nuestra espiritualidad. Y siempre buscamos la manera, y creo que tenemos que buscar la manera de cómo contrarrestar eso, cómo neutralizarlo, cómo salir de esos estados de enfermedad, cómo salir de esos estados de depresión, cómo salir de esos estados de negación, de tristeza o de falta de fe o de incredulidad que a veces nos agobian en ciertos momentos. Pues bien, por eso todo esto se convierte en un agente tóxico porque nos daña, porque nos detiene, porque muchas veces causa en nosotros un tipo de ansiedad o un tipo de malestar dentro de nuestros cuerpos, y tenemos que buscar la solución. Pues bien, la solución que en Dios tenemos, cada uno de los que creemos, se llama fe. Hoy, en estos tiempos, con todo este tiempo del coronavirus, pues cada día no es que la vacuna sale en diciembre, no es que la vacuna está próxima a salir, porque todos los estamentos médicos o científicos o investigadores están volcados en buscar la solución, el medicamento apropiado para las personas que están sufriendo estos síntomas, la vacuna que pueda ayudar a contrarrestar toda esta enfermedad y todo. Entonces están buscando una ayuda para mejorar. Pues bien, hoy Dios nos quiere recordar algo que tú y yo tenemos. La Biblia habla muy claro de que dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe que no es la cantidad lo importante, sino qué estamos haciendo con esa medida de fe. Hoy al que tienes a tu lado y pregúntale, ¿qué estás haciendo con la medida de fe que Dios te ha dado a ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con esa medida de fe? Pues bien, la fe, hoy nos quiere recordar Dios que la fe en Dios es un poder que salva vidas. Sí, óyelo bien. La fe en Dios es un poder que salva vidas. Que salva vidas de la oscuridad, que salva vidas porque la fe en Dios puede provocar sanidad sobre tu cuerpo, liberación, puede provocar restauración, puede provocar muchas cosas en tu vida, pero solamente la fe
en Dios. Y yo hoy quiero recordarles, la fe no es una sensación, la fe no es un sentimiento, es poder en ti. Cuando tú tienes fe en Dios, el poder de Él se manifiesta en tu vida. Cuando tú crees en Él, que es el único, que es el gran yo soy, cuando tú crees en la obra redentora de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz por tus pecados. Él es el que te sana, Él es el que te salva, Él es el que te libera. En eso, cuando tú crees en eso, ese poder manifiesto en la cruz viene a actuar en tu vida. Bien, en estos días que tú y yo estamos recibiendo tantas peticiones de amados, de conocidos, aún de personas que tú no conoces, pero te dicen, por favor, ore por fulanito de tal, por sutanito, y por sanidad, por momentos económicos, por momentos de relaciones en las parejas, en el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, por problemas emocionales, mentales, por todo eso, tú acudes a Él. Tú que eres un hombre de fe, tú que crees en Dios, tú y yo que creemos, pues tú dices, yo no voy a cargar con eso, además porque yo no puedo hacer nada, el único que puede hacer por ellos es Dios. Y cuando en estos días que estaba orando ante todas estas necesidades, pues asaltó a mí un versículo maravilloso que me motivó muchísimo también en esta enseñanza, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6. Acompáñenme a la Biblia y leamos juntos ese pasaje. Santiago capítulo 1, verso 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Bien, ¿qué es lo que dice el apóstol Santiago? Dice, pero que pidan con fe, sin dudar. Tú y yo tenemos necesidades, tenemos gente que necesita que pongamos las peticiones delante de Dios. Pero Dios dice aquí algo maravilloso, dice, pero que pidan con fe sin dudar. Y déjenme que ahí me quedé. Ahí yo le dije, Señor, pedir con fe. Entonces empezó en mí a pedirle al Espíritu de Dios que mi clamor fuera con fe, mi clamor fuera sin dudar, que Dios, y yo le empecé a decir, Señor, ayuda a mi fe. Ayúdame, desaloja toda duda, desaloja toda incertidumbre, desaloja todo temor que yo tenga frente a esto cuando yo te pido. Y entonces ahí fue cuando Dios vino a mi corazón y dijo, es que la fe se convierte en un antídoto contra tus miedos, contra tus temores, contra tus enfermedades. Es el antídoto que tú necesitas, que tú tienes dentro de ti. Acuérdense que los antídotos siempre se hacen del mismo animal, o sea, un antídoto contra el veneno de las culebras, o sea, cuando la culebra te muerde, ¿sí? El antídoto sale del mismo animal. Entonces entiéndalo de esta manera, tu fe, la medida de fe con la que Dios ha puesto en tu vida, es el antídoto a tus miedos, es el antídoto a tu enfermedad, es el antídoto a tu estado en el que estés, es tu antídoto. Pero si tú no usas ese antídoto, si tú no crees en ese antídoto, pues sencillamente eso no va a actuar en favor tuyo. Entonces, ahí empecé a hablar con mi Señor y yo decirle, Señor, enséñame. Y Dios es grande y Dios es poderoso. Y entonces me trae a mis manos este libro que se llama La Gran Fe. Y lo leí y no lo he terminado de leer, porque me ha tocado devolverme, porque hay cosas que yo no quiero aprender de memoria, sino quiero vivirlas. Y entonces esto que Dios ha puesto en mi corazón es lo que quiero compartir con ustedes. No quiero transmitir un libro, quiero transmitir lo que Dios ha enseñado en mi vida, y por eso el Señor puso esa enseñanza, que la fe es tu antídoto en todo tiempo. No solamente por este coronavirus, no solamente por esta pandemia, es por todo el tiempo de vida que tú tienes. Amén. Entonces déjenme contarle algo que aprendí a través de este libro. Cuando nosotros hemos conocido la vida de Jesús y leemos en los evangelios, encontramos muchas obras de sanidad que el Señor hizo, que Jesús hizo. Pero en los evangelios, en el evangelio de Mateo,
y en el Evangelio de Lucas encontramos dos narraciones muy importantes de dos personajes, ¿sí? Dos personajes que estaban en dos momentos diferentes, con dos situaciones totalmente diferentes, dos personas totalmente opuestos, pero una misma necesidad, poder de Dios a su necesidad, ¿bien? Y entonces, en el primero que quiero contarles está en Lucas capítulo 7. Usted y yo lo hemos leído. Usted y yo lo conocemos, o la mayoría de nosotros lo conocemos. Es el encuentro que Jesús tiene con el centurión romano. Es el encuentro donde este varón va y busca a Jesús. Entonces quiero que me acompañe a Lucas capítulo 7, Lucas 7. Vayamos a Lucas 7 rápidamente. Y ahí encontramos esa cita, ese encuentro que Jesús tiene con este centurión romano. Entonces, en Lucas 7 dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Piense en esa circunstancia. Jesús llega a un sitio, llega a Capernaum, ¿vale? Y había una circunstancia de un hombre con un siervo. Su siervo estaba enfermo y a punto de morir. Pero miren, y quiero que ahí usted se quede en el verso 3. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí quiero quedar. Dice, como oyó de Jesús. Oyó lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús había hecho en esa tierra y en sus alrededores, porque él tenía la capacidad de que le llegara toda la información, ¿sí? Le contaban, le decían, mire, es que Jesús se movió en Jerusalén, Jesús se movió en Belén, Jesús se movió en todas las regiones, en Nazaret, y cuando llega a Capernaum, él tenía una necesidad, ¿sí? Una necesidad. Estaba a punto de morir un siervo que él quería muchísimo. Y él le dice, y a mí me encanta, que mandó a unos dirigentes. En otra versión dice, llamó a unos ancianos que fueran a buscar a Jesús y que le pidieran a Jesús que le permitiera hablar. ¿Listo? Esos hombres llegaron y le insistieron constantemente a Jesús, mire, es que este hombre quiere hablar con ellos, y el centurión va, Jesús accede, el centurión va a ese momento y le pide a Jesús primero le muestra la necesidad, le dice, tengo un amigo, un siervo al que amo, está a punto de morir. Y entonces Jesús dijo, yo voy a ir. Y él dijo, no, manda, di una palabra y mi siervo será sano. Y ahí es la exclamación maravillosa que quiero que usted y yo leamos. Está en Lucas capítulo 7, ahí mismo donde estamos leyendo, pero en el verso 9, ¿vale? Entonces quiero que lo leamos y lo entendamos y lo captemos en el espíritu. Lucas 7, verso 9. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y miren la expresión, la exclamación que hace Jesús. La exclamación, no he encontrado en Israel. Y yo le estoy diciendo, no fue el primer viaje que hace Jesús, no es la primera salida. Y él habla de todo un territorio, ¿sí? Dice, habla de todo un territorio donde hay sacerdotes, donde hay levitas, donde hay saduceos, donde hay hombres de la ley, donde hay gente que conoce las escrituras, y él estaba formando apóstoles, discípulos, y dice de este centurión, no he encontrado en Israel una fe tan grande. Piénselo por un momento, una fe tan grande. Hoy el Señor nos está diciendo, en Sopo necesito, en Colombia necesito, en el mundo entero necesito encontrar hombres y mujeres con una fe grande,
con una fe grande, porque la fe cuando es grande en el Señor es un antídoto que sana, que salva, que libera, que restaura y que cambia todo, amados. Por eso el Señor está buscando una fe tan grande. Y yo vuelvo y les digo, no es la cantidad, es lo que tú haces con la medida de fe que Dios ha puesto. La otra historia, ¿sí? Que habla de la qué grande fe. Y lo que me impacta es que cuando Jesús va a ellos, va con este centurión, él le dice, se hace como tú has dicho, como tú has creído, le dice al centurión, ¿vale? El otro personaje es la mujer cananea o sirofenicia, como usted la quiera conocer, es porque está en la región de Tiro y la región de Sidón, ¿sí? Por eso se conoce como la mujer cananea, que es fuera del pueblo de Israel, o la mujer de Tiro o sirofenicia, ¿vale? Eso está en Mateo 15, 28. Usted y yo conocemos esa porción de la palabra, ese momento donde esta mujer va en búsqueda. Jesús está por esa región, ha ido seguido caminando, ella ha oído y ella tiene una necesidad. Su hija está endemoniada. Su hija está con una opresión demoníaca, ¿sí? Y entonces ella va delante del Señor y le dice, le pide por su hija. Y Jesús le responde de una manera, eso está en Mateo capítulo 15, la mujer le dice, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente mal porque está endemoniada, porque está oprimida, porque está totalmente dominada por un demonio. Y Jesús dice, no fui enviado, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de mi pueblo, y no está bien quitarle el pan a mis hijos y dárselo a los perros. Y ella llegó y dijo, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando tú lees esa porción, tú dices, miren la exclamación que hace Jesús en el verso 28 de Lucas capítulo 15, verso 28. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Bien, ¿por qué es sana su hija? Claro, por el obrar de Dios, pero por la fe de esa mujer. Y quiero que partamos de una verdad. Estos dos personajes con los que Jesús se encontró, uno en Capernaum y el otro en la región de Tiro y Sidón, por eso les decía, dos momentos diferentes, dos circunstancias diferentes, dos peticiones, dos tierras diferentes. Había algo en común y era que ellos no eran judíos, ellos no conocían a Dios. Ellos no creían en el Dios en el que tú y yo creemos o en el que creían los apóstoles. Mas sin embargo, Jesús exclama que grande es tu fe. Y en uno le dice, como tú has creído será hecho, y como tú has dicho te será hecho. Dos cosas. Miren, Jesús encontró solamente en esas dos personas, de todas las que se encontró, con todas las que caminó, con todas las a las que les predicó, solamente describe en dos personas gran fe. Diga conmigo, gran fe. Y estas personas no estaban entre sus discípulos. Estas personas no estaban, vuelvo y les digo, dentro de los grandes eruditos o sacerdotes o conocedoras de la ley. Estas personas eran comunes y corrientes, como tú y como yo. Y Jesús les dice, grande es tu fe. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere mostrar? Además de la gran fe, que todos no necesitamos ser de los 12 para tener una gran fe. ¿Sí? Que no hay persona en la tierra, amados, que no hay persona en la tierra que esté fuera del alcance de la fe en Dios. Que todos Dios les ha dado una medida de fe. Y estas personas, vuelvo y les digo, tanto el centurión romano como la mujer cananea eran gente gentil, procedían de culturas diferentes, procedían aún de estatus diferentes y aún tenían
maneras de vivir, culturas diferentes, pero había algo en común. Habían oído hablar de Jesús. Habían oído las maravillas que Él estaba haciendo. Cómo estaba sanando ciegos, cómo estaba sanando cojos, cómo estaba sanando y rescatando a montones de gente de la perdición y volviéndolos al camino de Dios. Ambos habían escuchado lo que Jesús estaba haciendo y vinieron a Él. Donde Él estaba, llegaron y lo buscaron con diferentes necesidades. Vuelvo y les digo, la mujer tenía a su hija totalmente poseída por un demonio. Y el centurión romano, su esclavo, su siervo, que él quería muchísimo, estaba moribundo, estaba con una enfermedad terrible. Ellos, tanto el centurión romano como la mujer cananea, nos enseñan, y Jesús a través de ellos nos quiere mostrar cómo es una gran fe. No nos quiere definir. Esto no es para que usted sepa, y es que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? No, esto no es simplemente conocimiento. Jesús nos está mostrando lo que hace la gran fe. ¿Y qué es la gran fe? Y se lo voy a decir en 4 palabras, en 4 acciones que ellos dos hicieron. Y se las voy a decir de una. Vale, ellos escucharon de Jesús, ellos creyeron lo que Jesús estaba haciendo, ellos buscaron a Jesús y pidieron. ¿Me hago entender? Bueno, y se lo digo, escucharon lo que Jesús estaba haciendo, su poder, las manifestaciones de su gloria. Creyeron que Él tenía lo que ellos necesitaban y fueron y buscaron, fueron a la fuente de una, sin importar su condición, buscaron y pidieron. Bien, 4 cosas: escucharon, creyeron, buscaron y pidieron. Vuelvo y les recuerdo, todo antídoto, toda vacuna, para producirse y para generarse necesita estudio, necesita conocer las moléculas, necesitan saber de qué está compuesto, para qué sirve y cómo es. Es un estudio profundo, necesitan conocer la enfermedad para saber cómo se ataca. Todo antídoto, toda vacuna se prueba. Hoy están haciendo pruebas experimentales, ¿vale? Y toda vacuna y todo antídoto se comprueba. Amados, la fe en Dios necesita que le conozcamos de sus obras, de su poder, de todo lo que Él es capaz de hacer. Necesitamos que la fe se prueba, y no estoy hablando de la prueba de que las pruebas, no. Tú vas a decir, yo voy a creer en esto, voy a hacerlo, así como con el diezmo, ¿sí? O sea, dice, probadme, el Señor dice, probadme a mí si yo no abro las ventanas de los cielos. Entonces usted cuando diezma la primera vez, usted dice, pero usted está probando. Si eso que dice Dios es verdad, y se abren las ventanas de los cielos sobre su vida y se comprueba. Yo creo que ninguno de los que creemos en Dios puede decir, no, es que en mí no se ha manifestado ninguna petición. Yo creo que han habido cosas, respuestas, vuelvo y les digo, las respuestas de Dios pueden ser un sí y un no, y ambos son respuestas de fe, son respuestas a tus peticiones. A veces creemos que el no es porque yo dudé. No, Dios también tiene un no como respuesta. Y cuando tú entiendes eso, tú sabes que Dios es poderoso para seguir obrando. La fe requiere que sea grande. Y vuelvo y les digo, no es cantidad. Esa medida de fe es lo que tú haces con tu fe, con tu medida, la que la hace grande. Romanos 10:17, cuando tú ves estas acciones que hicieron estos 2 hombres, de escuchar, ¿sí? De creer, de escuchar, de creer, de buscar y de pedir, pues cuando tú ves esas acciones que estos hombres hacen y que hacen que su fe, la fe sea grande, pues tú te tienes que ir a remitir a una palabra maravillosa que el apóstol Pablo le escribe a los Romanos 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Escuchemos.
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dos cosas claves, amados. ¿Se acuerdan que yo les dije que ellos habían escuchado? ¿Ellos qué escucharon? Las obras de Dios. ¿Sí? Las obras de Jesús, las obras poderosas, las sanidades, los milagros, todo. Ellos oyeron, y porque oyeron y les contaban y les decían, mire, que sanó a fulanito, mire, que fue a tal tierra y lo hizo. Entonces ellos escucharon el poder de Dios. Tú y yo, ¿cómo escuchamos hoy a Jesús? ¿Cómo escuchamos hoy a Dios para que nuestra fe se alimente? Pues es la palabra de Dios. El oír mensajes, el oír palabra viva, eso hace que tu fe actúe. Estos dos hombres oyeron del poder vivo de Dios porque se lo contaron. El poder vivo de Jesús se lo contaron, y cuando oyeron lo que Jesús estaba haciendo, ellos creyeron. ¿Qué es creer? Ah, sí, este hombre es capaz de hacerlo. Eso es asentir, ¿vale? Entonces, dos cosas para que tu fe sea grande es: conoce las obras de Dios. Oye las obras de Dios. ¿Cómo las oyes? En la palabra. Lo que él hizo en el Antiguo Testamento, cómo guió al pueblo en medio del desierto, cómo abrió el mar, cómo le ayudó a Josué, cómo le ayudó a Gedeón, cómo le ayudó a David, cómo le ayudó a Ruth, cómo le ayudó a Débora, cómo le ayudó a Esther, cómo le habló y ayudó a cada uno de los apóstoles después de que él muere y resucita y él asciende al cielo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Cuando tú conoces eso, tú estás conociendo los hechos de Dios. Y entonces no solamente es conocerle, sino asentir. Asentir es decir, ¿sabe que sí? Yo sí creo. Yo sí creo en el poder de Dios. Yo sí creo que Jesús me perdona mis pecados. Yo sí creo que Jesús me puede liberar. Yo sí creo que Jesús, porque si lo hizo con esa mujer sirofenicia que no creía, que tenía otra cultura, pues lo puede hacer conmigo, que le creo, ¿vale? Entonces, dos palabras, dos acciones que al escuchar y al creer. O sea, yo tengo que conocer quién es Dios, qué hace Él, qué ha hecho durante todo. Y cuando yo lo conozco, yo debo creer. Creer es sentir, sí, esto es mío, yo lo creo. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo creo plenamente que cuando yo muera, voy a ir al cielo porque creo en Jesús de Nazaret. Amén. Por consecuencia, nosotros tenemos que abrazar esa fe. Eso es abrazar la fe. Conocerle y creerle. Creer que Cristo ha sido resucitado. Creer en su presencia y en su poder. Jesús, vuelvo y les digo, no define, no es una definición. Jesús nos está mostrando lo que es tener una gran fe a través de estos dos pasajes, a través de estas dos personas, a través de estos dos personajes, el centurión y la mujer cananea. ¿Por qué? Porque cuando es una gran fe, es el verdadero antídoto para todas y cada una de nuestras necesidades. Hay un tercer elemento en la fe. Aparte de conocerle y aparte de asentir, es la verdad. La fe es verdad. ¿Por qué le digo que la fe es verdad? Porque no son cuentos. Dios existe. Jesús existe. El Espíritu Santo existe. El mundo que te rodea a ti, de gente incrédula, a toda hora está pidiendo ser probado científicamente. Busca que sea probado en el laboratorio y por eso hacen el carbono 14 del manto que cubrió el rostro de Jesús, y entonces a ver si de verdad se existió. El mundo pide pruebas. Pero tú, hoy te digo, no te rindas ante esas exigencias. El mundo no ha podido comprobar lo contrario a lo que tú crees, a la existencia de Dios. Amén. El mundo no lo ha podido comprobar. Así que si no lo ha podido comprobar, es porque en lo que tú crees, en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia,
en el Dios, en el gran yo soy, es verdad. ¿Sí? Tu fe en Dios debe soportar toda exigencia de prueba. El apóstol Pablo lo dice muy claro. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Y Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí está viniendo y dando órdenes de todas las órdenes de su poder sobre nuestras vidas. Hoy hay verdad en cada palabra de la Biblia. No son cuentos. No es cuento el arca de Noé. No es cuento que el mar rojo se abrió. No es cuento que el sol se paró y la luna se detuvo en Ajarón. Existen comprobaciones científicas, pero a veces nosotros las desconocemos y dudamos de que todo lo que está escrito aquí es verdad. Recuerda una cosa, el centurión, lo leímos ahorita en Lucas 7:3, el centurión escuchó, creyó y por eso fue a buscar a Jesús. Eso es una verdad, por eso la fe es el antídoto contra todo lo que tú necesites. Si tú crees en Dios, si tú crees, tú vas a buscarlo. Tú vas a buscarlo, tú vas a buscarlo solamente a Él. Y tú cuando crees y lo buscas con fe, por eso Santiago dice, cuando pidan, pidan con fe, creyendo, sin dudar. Tú tienes que acercarte a la palabra, a Jesús, con la palabra de Dios, con sus promesas, creyendo que lo que está escrito. El mundo habla de una fe ciega. A usted le dicen, ay, es que usted es ciego, usted hace la fe la ha enceguecido. Pues yo les puedo decir que ciego es el incrédulo, porque aún viendo respuestas del cielo, no cree. La incredulidad es la que te hace ciega, la fe no. La fe te hace abrir los ojos a lo sobrenatural y al poder de Dios. Por eso, la mujer cananea y el centurión demostraron gran fe, porque ellos oyeron y creyeron, y fueron y buscaron a que Jesús, sabían que Jesús tenía el poder, lo que ellos necesitaban, Jesús podía hacer. Le buscaron y le creyeron. Hoy quiero que usted haga un ejercicio, y estoy terminando con esta enseñanza, que tome una hoja en blanco y escriba una verdad bíblica que usted sabe, y al frente, ¿sí?, usted escriba qué hace con esa verdad bíblica. Yo sé que Dios es mi papá. Dios dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¿Qué estoy haciendo con esa verdad? Yo la hago y le digo, Señor, yo soy tu hija y yo quiero estar en tus brazos. Y como sé que soy tu hija, tú me cuidas, tú me guardas y tú me guías. Hay una verdad bíblica que dice que Jesús murió en la cruz por tus pecados. ¿Tú qué haces con esa verdad? Yo voy a esa verdad cuando he pecado. Y le digo, Señor, cometí este pecado y sé que tu sangre me lava, me limpia y me perdona. Eso es la verdad. Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Hoy tienes tú que hablaba de las cosas que hicieron el centurión y la mujer cananea, que ellos escucharon, ellos creyeron, ellos le buscaron y le pidieron. Se lo voy a poner con este ejemplo. Tú estás pasando por un momento de necesidad. Tú necesitas, perdiste algo, perdiste a alguien muy querido. ¿Cómo le pides a Dios? ¿Qué verdad que tú conoces de la palabra de Dios? Tú vas con esa verdad y le pides a Dios. Eso es el ejercicio que quiero que usted haga. Ante una necesidad, ante que tú te sientes con el corazón lleno de afán, aun cuando tú te sientes desalentado, cuando tú te sientes con una que llena en tu casa, en tu ser una desconfianza y dudas, ¿tú qué haces? Cuando tú te sientes cansado, agobiado, cuando tú te ves sin dinero, cuando tú te ves que tu provisión se está acabando, ¿tú qué haces? ¿Cómo le pides a Dios? Señor, dame. O tú conoces una verdad, y una verdad es una promesa, y tú vas con esa promesa.
en estos tiempos que me están pidiendo peticiones de que haga y por personas enfermas. Cuando yo hablaba con mi Señor de que pidan con fe, yo le dije, Señor, yo necesito empezar a creer más en tus promesas. Y le dije, Dios, de aquí en adelante, cuando yo tenga una necesidad o me pidan orar, lo primero que voy a ir es a buscar tu palabra, a conocer tú qué dices de esa palabra, tú qué dices ante esa necesidad. Y ante esa necesidad, como hay una promesa, yo pido conforme a esa promesa. Amén. Así se pide, hermanos. Vuelvo y les digo, hagan este ejercicio ante el consuelo. El Salmo 23 lo dice, Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Perdiste algo, perdiste algún ser querido y no sabes qué hacer y estás agobiado, tú tienes que, Señor, tú solamente puedes confortar mi alma. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Tú me puedes guiar, tú me puedes ayudar. Ante el afán, el Señor lo dice, echen todo su afán, toda su ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Eso es, así es la gran fe. ¿Qué haces con la medida de tu fe? Tú escuchas y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú tomas una porción de la Biblia, mire, si usted tiene una necesidad financiera, vaya a la palabra de Dios y busque concordancias, busque promesas. Google es maravilloso y palabras que digan prosperidad, que el Señor me bendice, tómenlas y empiece a orar. Así va usted a tener gran fe, pero creyéndola, buscándolo, ¿sí? Y pidiéndole a Él sin dudar. La Biblia es la que te lleva a la fe. Amén. Entonces cierre sus ojos. Démosle gracias al Padre. Démosle gracias al Hijo. Démosle gracias al Espíritu Santo. Espero que esta palabra, la fe que tú tienes, la medida de fe con la que Dios te ha bautizado, la medida de fe con la que ha llenado tu corazón, tu vida, depende de que crezca o no crezca. Depende de lo que tú hagas con ella. Escucha al Señor. Escucha, conoce al Señor. Búscalo. Una vez conoces una palabra de bendición, ve y búscalo a Él en tu cuarto secreto y dile, Señor, esa es mi palabra. Señor, dale descanso a mi alma angustiada. Yo sé que tú tienes cuidado de mí. Mi alma descansa en ti, reposa en ti, porque dice tu palabra, tú eres mi esperanza. Esta mañana el Señor me daba la palabra en Éxodo. Decía, alábenme, alaben mi santo nombre, y yo te sanaré. Amén. Te curaré de toda enfermedad. Y eso es engrandecer la fe. Eso es hacer grande la fe que Dios ha puesto en tu vida. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hoy yo te doy gracias por lo que tú nos permites hoy conocer a Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, amado Señor Dios, a que nuestra fe no mengue, sino que por el contrario, grande sea la fe que tú has colocado en nosotros. Haznos como este centurión y esta mujer cananea, que oímos tus proezas, que oímos lo que tú haces, Señor y Dios, y buscamos que así como tú haces en otros, Señor, se haga sobre nuestras vidas. Hoy, amado Señor y Dios, te damos gracias. Te damos porque tu palabra hoy, amado Señor, penetra en lo profundo del corazón y tú estás levantando hombres y mujeres de gran fe para creer y para llamar las cosas que no son como si fueran. Dios les bendiga, que el cielo les bendiga. Un abrazo, bendiciones.